El día de hoy voy a continuar la serie que empecé hace un mes, me parece, o más atrás de un mes, que habla acerca de los dones espirituales, o el Espíritu Santo y los dones espirituales. Entonces esta va a ser la tercera mensaje acerca de este tema. Como ustedes saben que los dones son para edificación de la iglesia. Cuando digo edificación de la iglesia es que los dones que Dios da a la iglesia son para que tú los utilices y de esa manera puedas bendecir a otros. Te bendices a ti mismo y bendices a otros con los dones que Dios da a su iglesia. Y estaba desarrollando el punto de que todos nosotros, mínimo cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y nacemos de nuevo, esa es una expresión teológica muy religiosa, se puede decir, nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa que le pides a Dios que entre en tu corazón y Él literalmente lo hace, Él empieza a vivir ahí. Vive en tu vida, vive en tu... pues si le dejas tú enseñorearse, llena tu corazón de alegría, de gozo, de bendición, de tranquilidad o de paz. De acuerdo a las dificultades que nos enfrentamos, cada uno recibe algo especial para poder crecer en el Dios, con ese Espíritu Santo que está en nosotros. Ya hace tiempo les comenté de una chica que me preguntó, yo no voy a tu iglesia porque ahí no los dejan bailar y tomar y tener muchos novios, y ahí me gusta bailar, tomar y tener muchos novios. Y yo le dije, yo soy el pastor y yo no les digo que no hagan eso. Y se me queda viendo así como, me estás engañando, ¿verdad? Porque yo sé que los cristianos hacen eso. Y yo le dije, no, yo lo que les digo a los hermanos que vienen a la iglesia es que se recuerden que un día le dijeron a Jesucristo, entra en mi corazón, y literalmente yo creo que Dios vive en nuestro corazón. Y si no quieren ofender a Jesucristo y sacarlo con pecados que los hombres hacen, no digo que bailar sea pecado, si bailas con tu pareja, mi mujer le gusta bailar mucho, yo no bailo porque tengo 2 pies izquierdos, entonces yo no soy muy bueno bailando, no me van a ver bailando regularmente, pero cosas de pecados, tantas cosas que hay, no quiero empezar a mencionar por ese lado, porque no es el punto de este sermón. Pero Dios vive en nosotros, y cuando vive en nosotros empieza a darnos dones, regalos, hace que nuestra vida tenga un sentido diferente. Y es de acuerdo a lo que nosotros le permitimos a Dios trabajar en nosotros, es de acuerdo como Dios puede manifestarse y profundizarse en lo que Él, cómo puede usarnos y cómo puede bendecirnos y cómo puede darnos esa paz de la que estoy hablando. Y he dicho que algunas veces voy a algunas casas y como no tengo confianza, me dicen, siéntese aquí, hermano, sí, ahí me sientan en la sala, estoy tranquilo ahí, sin moverme mucho. Y de repente le digo a la hermana o al hermano, oiga, ¿me deja pasar a su baño? Oh, no, espérese un momento. Entran al baño, quién sabe qué tanto hacen y después de 5 minutos ya puede pasar, hermano, ¿sí? Y pues quién sabe qué tenían ahí, ¿sí? No sé si estaba el gato encerrado, qué sé yo, ¿sí? Pero ya después de 5 minutos ya puedo pasar. En algunas otras casas es diferente. Ahí con la hermana Alberta llego. Hermana, ¿qué está cocinando? Y puedo abrir, tengo la confianza de abrir la cazuela y ver qué hay de adentro, ¿sí? Me convido un poquito, ¿sí? Con confianza, porque me siento como en casa con la hermana Alberta. Es una casi pariente para mí, ¿sí? Y el Espíritu Santo es así, ¿sí? Nosotros le podemos dejar al Espíritu Santo que entre en nuestra vida. Y cuando entra en nuestra vida, Él puede, le decimos al Espíritu Santo, entra y haz completamente lo que tú quieras hacer dentro de mí. Y otras ocasiones, solamente le decimos al Espíritu Santo, espérate ahí, mira, este cuartito es para ti, el del domingo, ese sí es para ti, pero de lunes a sábado, ese déjamelo a mí, ¿sí? Lo encerramos en un lugar y no lo dejamos que se expanda en todo lo que Él puede hacer a través de nosotros. Porque nada más le dejamos un cuartito o un lugarcito o una silla, hasta una silla a veces le ponen a alguna gente cristiana, al Señor le dicen, aquí está Cristo, esa silla nadie se sienta excepto el Señor. Y nada más lo dejamos ahí encerrado. Pero cuando el hombre o la mujer le deja a Jesucristo o al Espíritu Santo entrar en toda su vida, afectar todas las diferentes áreas de nuestras relaciones, el Espíritu Santo puede empezar a trabajar más directamente y usarte más profundamente. Y cuando el Espíritu Santo entra en la vida de uno de nosotros, aceptamos a Jesucristo, mínimo nos va a dar un don. El día de hoy voy a hablar de 7 dones.
Y yo no voy a escoger cuál es para ti, porque es el don del Espíritu Santo. No es el don de Joel, no es el don de Ramón, ni es el don de María, ni es el don de nadie. Es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escoge qué don te va a dar a ti. No escoges tú qué don quieres. Yo quiero ese de cantar allá arriba. Ese no te lo va a dar el Señor si estás pidiéndoselo mucho. El Señor te va a escoger cuál es el más adecuado para ti. Entonces voy a hablar acerca de eso, de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Aunque tocando un poco del tema también de los dones del Espíritu Santo, algunos también pueden relacionarlo con 7 diferentes dones, que no voy a entrar en ese tema, pero solamente lo comento para que ustedes lo sepan. Los dones que yo voy a hablar están en 1 Corintios, del 12 al 4, y yo había hablado en las anteriores sermones acerca de que hay ministerios, operaciones y manifestaciones según la palabra que estoy leyendo en 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Y después desglosa cuáles son esos dones. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Y ahorita voy a hablar un poquito más. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios es el que hace todas las cosas del mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación. 3 palabras claves. Esas 3 palabras claves les estuve explicando en anteriores sermones, que pueden dividirse en dones, ministerios y operaciones o actividades. Los dones, algunos lo han derivado de la palabra carisma, que significa regalo. Todos son regalos. Esa palabra tiene la idea de gracia, de un favor. Y es una cosa que Dios utiliza para que la iglesia se edifique. Otra vez, la palabra edificación es continuamente enfatizada en la palabra cuando se habla de dones. Una persona que tiene un don y no está edificando a la iglesia, está haciendo como un cáncer en el cuerpo de un ser humano. ¿Y qué significa eso? Bueno, que en nuestro organismo a veces se desarrollan cánceres. ¿Y qué son esos cánceres? Moléculas de nuestro propio organismo o células de nuestro propio organismo que no quieren trabajar con los demás. Se niegan a trabajar más con los demás. Se ponen necios y empiezan a recibir del cuerpo sin dar a otros. Y ese cáncer puede crecer a tal grado que la persona puede morir, puede matar al ser humano cualquier cáncer. Pero son células de nosotros mismos que se niegan a hacer su trabajo y están trabajando. ¿Sí? Así de importantes son esas células que necesitan trabajar en nosotros. Y así de importante también es nuestra participación en edificar al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ministerios, ya estaba hablando la semana, quién sabe, semanas atrás creo, de los diáconos, es la palabra que se utiliza. Diáconos son personas que sirven. Y estaba hablando que hay 5 o 4 o 5, según la persona que lean ustedes o escuchen en el sermón, que son apóstol es uno que es enviado, profetas es alguien que habla en nombre de Dios, evangelistas son los que tienen gracia para compartir la palabra de Dios a otros, y pastores y maestros, o pastores y maestros, o pastores maestros, cualquiera de las dos formas. Y entonces el día de hoy voy a hablar acerca de los dones que Dios trae a la iglesia, que se pueden ver y son manifestaciones que Dios hace en las congregaciones, para que su nombre sea proclamado. Ok, esa es la otra razón por los dones que Dios dio a la iglesia, para que el nombre de Dios sea proclamado entre toda la gente. Y son como milagros, son como cosas que no es común hacer. Es común tener ciertas habilidades en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestro ser, para hacer cierto tipo de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, estaba pensando en eso. Y si a mi mujer le dan un martillo y un clavo, primero se machuca todos los 4 dedos y luego clava el clavo. ¿Sí? No es muy buena para clavar clavos. ¿Sí? No es buena para componer cosas. Ahí me tiene a mí para eso, dice. ¿Sí?
En cambio, cuando se trata de hablar por teléfono, ahí sí no le gano. Le digo a mi mujer, habla por mí, por favor, y ella habla por teléfono, porque es buenísimo hablando por teléfono. De esa manera nos complementamos uno al otro. Pero eso es algo sencillo que cualquiera de nosotros puede hacer. Pero lo que estoy hablando, cuando hablo de dones de Dios, son cosas que el hombre no puede hacer por sí mismo. Todos tenemos ciertas habilidades. Somos seres humanos que desarrollamos habilidades a través de la educación, a través de la experiencia, a través de lo que vemos con otras personas. Pero cuando se trata de dones, se trata de cosas que son extraordinarias y que no siempre se pueden hacer por sí mismos, sino que tienen que ser de Dios. En la Biblia encontramos 4 diferentes etapas o tiempos en donde Dios hizo milagros que hasta la fecha lo seguimos recordando. 4 principales etapas. Obviamente seguía haciendo milagros y diferentes cosas, pero en 4 diferentes tiempos Dios se manifestó de una manera increíble. La primera es con Moisés, cuando sale de Egipto, y 10 plagas, cosas que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Cuántos de ustedes pueden traer una plaga de langostas a su pueblo? Yo no creo que ninguno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que el día se vuelva oscuro y que haga tinieblas en la tierra? No lo podemos hacer. Fue una cosa extraordinaria que Dios hizo en el tiempo de Moisés. Entonces el tiempo de Moisés es uno de los tiempos donde hay más dones manifestados o más milagros que el pueblo de Israel experimentó. La segunda etapa fue el tiempo de Elías y Eliseo. En ese tiempo también hubo milagros increíbles. El Elías, por ejemplo, 3 veces, no nada más una vez, 3 veces estaba estudiando eso. 3 veces hizo que descendiera fuego del cielo. 3 veces, no nada más una. Ustedes recuerdan, yo creo que contra los 400 profetas de Baal, pero no fue la única vez. Otras 3 veces lo hizo 3 veces. Y luego viene Eliseo, su discípulo de Elías, y hace el doble de milagros que hizo Elías. ¿Qué hizo? Pues se enfrenta a la gente. Eliseo, por ejemplo, un hombre viene de lejos para que sea sanado de lepra. Lepra era algo así como el SIDA de nuestros días. La persona cuando hace unos años ya tiene más posibilidades de sobrevivir. Hace unos años cuando empezó el SIDA estaban condenados a muerte las personas que tenían SIDA. Ahora ya hay oportunidad de que viva más años, pero en el tiempo que empezó eso era una cosa que nadie sabía qué estaba pasando, ¿sí? Estaba yo en República Dominicana, me llevaron a orar por una persona que tenía SIDA. El hombre estaba en los huesos literalmente y con llagas por todo el cuerpo. La lepra era algo similar. La lepra hace que la persona no sienta los dolores del cuerpo. O sea que puede estar cayéndosele un dedo de una mano y no siente nada. Y toda la carne se le empieza a podrir y empieza a oler feo, se tiene que cubrir de vendas y va muriendo poco a poco sin darse cuenta, o sea, dándose cuenta obviamente, pero sin sentirlo. Es como el pecado, algunos dicen, el pecado te va matando, aunque no lo sientas, y te va matando. Pero esos leprosos, llegó un hombre leproso ante a Eliseo y Dios le dice a Eliseo que lo reciba. El hombre viene, pero cuando viene Eliseo no se digna a recibirlo. Manda a su siervo y le dice, pues mira, lo que tienes que hacer es vete y báñate en el río del Jordán. Y el río de Jordán, he estado en Israel, Dios me dio la oportunidad de ir para allá, ¿sí? Es un río que suena muy bonito, el río del Jordán. Ay, qué hermoso ha de ser, ¿no? Es un canal de desagüe casi, literalmente, ¿sí? Está feo, la tierra es como lodo que va corriendo nada más. Ves ahí y no hay flores, ni peces, ni nada, es pura tierra corriendo por ahí. Es más, estaba viendo en Jerusalén la historia de un embajador alemán que llegó y obviamente se bautizó en el río del Jordán, porque es la ilusión de muchos, ir a Israel y bautizarse en el río del Jordán. Pero el hombre en el río del Jordán agarró una infección y se murió de la infección. Así de difícil puede ser meterse al río de ese Jordán.
Estaba mugroso también en aquel tiempo. El hombre que vino al profeta para que le sanara su lepra, dice, ¿qué no en mi país hay muchos mejores ríos para que me mande a bañar a este mugroso río? Y ahí, en cierta manera, Dios lo estaba confrontando con su orgullo, que era uno de sus problemas principales de este general del ejército asirio, me parece que era. Sí. Y ya después, de alguna manera, es sanado. Pero voy a hablar acerca de, bueno, y después otro tiempo, es el tiempo de Jesús, conocemos el tiempo de Jesús. Algunos llaman al tiempo de Jesús, cuando habla de los milagros, el libro de Juan lo habla como señales. Señales para que la gente crea. Hay 7 señales. Y cada una de esas señales, convertir el agua y alimentar a los... Y tantas cosas que hizo, eran señales para que la gente creyera. Entonces, cuando alguien ejercita su don, el don que tú tienes es una señal para la gente de afuera para que crea también en el Evangelio. No solamente es para presumir, es para que los demás crean que Dios es real y Dios está contigo. El día de ayer me preguntaba una mujer de la iglesia, ¿sí? No está aquí el día de hoy, pero me preguntaba, ¿cómo testificar a la gente de mi trabajo? Me decía. ¿Cómo le hago, pastor? ¿Qué les digo? ¿Cómo les digo? No sé qué decirles. ¿Cómo le hago? Y yo le di una respuesta quizá muy simplista, pero que es efectiva. Le dije, tus amigos esos que tienes, tus amigas esas que tienes, de seguro te cuentan sus problemas, ¿verdad? Y dice, sí, algunas tienen problemas, sí, y acá, y todo eso. Le dije, ¿por qué no en lugar de decir que tú también tienes problemas y comparar sus problemas uno con el otro, ¿por qué no oras por esos problemas que ellos tienen? Oras por el marido, oras por los hijos, oras por el trabajo que necesitan, oras para que el supervisor se le acabe el mal genio y venga de buen humor, ¿sí? Y empiezas a orar. Y te voy a decir una cosa, Dios puede actuar en la oración. Y cuando la gente se da cuenta de que Dios respondió una oración tuya, va a decir, oye, tú algo hiciste que funcionó, mi vida cambió, está cambiando mi matrimonio, está cambiando mi situación, y va a querer saber más de ti. Entonces los dones no nada más son para edificar a la iglesia, sino también son para testimonio de toda aquella persona que nos rodea. Y si queremos dar testimonio, tenemos que empezar a ejercitar nuestros dones. ¿Y cuáles son nuestros dones? Bueno, el libro de Corintios menciona 9 de ellos. Son manifestaciones. Palabra de sabiduría, número 1. Palabra de ciencia, número 2. Palabra o fe, número 3, don de fe. Sanidad, número 4. Hacer milagros o milagros, número 5. Profecía, número 6. Discernimiento de espíritus, número 7. Lenguas, número 8. E interpretación de lenguas, número 9. Esos 9 dones los presenta el libro de Corintios para que nosotros sepamos cuáles son y qué podemos nosotros tener o desarrollar. Y si lo tenemos, desarrollarlo. Cada uno de esos es un don que mínimo tú tienes uno, hermano. Sí. Mínimo tienes uno de esos dones. De que tienes que saber cuál es el don que tienes, ahí está la dificultad para encontrar, pero yo con esto quiero tratarte, animarte para que busques los dones del Señor. En el 1 de Corintios, ahí en ese capítulo dice, hermanos, les ruego que no ignoréis de los dones espirituales. Capítulo 12, versículo 1. No ignoréis acerca de los dones espirituales. Y presenta esto como una opción. Y yo también te digo, hermano, no ignores los dones espirituales. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, el don de la palabra de sabiduría, ¿sí? Ese don de palabra de sabiduría es un mensaje, es acción, ¿sí? Esa palabra es logos y sabiduría es Sofía. ¿Han escuchado ese nombre de Sofía? Significa sabiduría. ¿Sí? Ahí en Turquía hay un templo también bien grande, el más grande por muchos años, más grande que el Vaticano, pero que se cambió y ahorita es mitad mezquita y mitad iglesia. ¿Sí? Se llama el Templo de Santa Sofía o la Iglesia de Santa Sofía. Y algunos piensan que no era una persona el nombre de Sofía, sino que el emperador Constantino la hizo por la sabiduría. La sabiduría. Quería que la sabiduría se expandiera por todas las naciones.
Entonces, esa palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural del Espíritu Santo para los creyentes. Y revela el plan y el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? A través de la palabra de sabiduría, Dios nos revela los acontecimientos futuros acerca de personas, lugares o cosas. La palabra de sabiduría entonces habla del futuro. Esta palabra de sabiduría se puede encontrar en diferentes lugares. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, José recibió una palabra de sabiduría a través de sus sueños, que reveló el propósito del sueño del faraón, ¿sí? Otra vez Dios reveló también con voz audible a Moisés la ley, y Moisés escribió la ley. Entonces la palabra de sabiduría tiene también un sentido de que es un don que puede hacerte ver lo que puede pasar en el futuro, ¿sí? Hay varios casos, un hombre llamado Agabo en el Nuevo Testamento también. El Antiguo Testamento está lleno de palabras de sabiduría. Pero la palabra de sabiduría entonces es una palabra que hace que el futuro empiece a cambiar. Y te voy a ponerlo desde una perspectiva práctica. Hace una semana atrás estaba en México, 2 semanas atrás estaba en México, y pasé a visitar a un amigo pastor, ¿sí? Y me contó un poquito, nos hablamos de ministerio obviamente, y me contó de una situación que hubo en su iglesia, donde una persona de autoridad de su iglesia se metió en un pecado sexual muy grave. Y él se sintió derrotado y triste. Y él estuvo, pues, sacando su dolor a través de los servicios. En una ocasión una hermana, ¿sí?, recién llegada la hermana, apenas empezando sus primeros caminos en la fe, recién convertida, ¿sí?, la invita a comer al pastor Y él, obviamente, les voy a decir algo que no es tan secreto. A los pastores nos gusta que nos inviten a comer, ¿sí?, por si acaso no sabían, ¿sí? Y a veces también, que vengan a cocinar a mi casa. Esta semana vino una hermana a cocinar a mi casa, bien rico también, ¿sí? Entonces nos gusta eso. Entonces no hay pastor que te diga que no cuando lo invitas a comer, ¿sí? Dice que fue a la casa de esta hermana, ¿sí? Y esta hermana, después de darle de comer, le dijo: pastor, quisiera decirle algo. A ver, dígame, hermana. Sí, ya contento, cuando uno termina de comer, está contento, ¿sí? Le voy a pedir, por favor, no sé cómo lo tome, pastor, le respeto mucho, le dijo, pero voy a pedir que deje la tristeza fuera del servicio de la iglesia. Por tantas semanas meses hemos estado teniendo servicios tristes. Cada que voy, en lugar de salir alegre, salgo triste, quejándose de eso que pasó. Hermana, ya no quiero, hermano pastor, ya no quiero que haga tristeza en usted, ¿sí? Y ese hermano ahí dice que le cayó el 20. Dios le estaba diciendo: deja a un lado la tristeza y empieza a gozarte en la presencia de Dios. Y esa palabra puede ser para algunos de ustedes también, que se han estado quejando de lo que pasó hace 5 años, 10 años, 20 años, unos meses atrás, y decir: es que no voy a pasar, no sé qué hacer después de que me pasó esto. Y una palabra de sabiduría de parte de Dios es: deja de estar quejándote y empieza a caminar hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una palabra de sabiduría. Así se puede dar una palabra de sabiduría que puede cambiar el futuro. Porque tu futuro no tiene que estar patinando en el mismo pecado de hace 5 años atrás o hace 20 años atrás. Ahora tu vida puede ser la vida de una persona que puede alegrarse por las bendiciones que Dios te da cada día y apreciar lo que Dios te ha dado. Número 2, palabra de conocimiento o ciencia, ¿sí? Esta palabra de conocimiento o ciencia hace que la persona que dice la palabra hable un poco acerca de lo
que está pasando o el pasado de la persona. La sabiduría es futuro, el conocimiento o ciencia es pasado. Aunque la palabra esta de ciencia o conocimiento, la palabra que se utiliza en el original para hablar de este tema es gnosis. Y gnosis es conocimiento, saber. ¿Sí? Como que sabe algo. Jesús lo aplicó con una mujer. ¿Sí? Vino esta mujer en el medio del día con su, ¿cómo se llama? Cántaro para recoger agua. ¿Sí? Y Jesús le dice a Jesús como hombre. Usted dice, pero Jesús era Dios, pastor. Jesús siempre ha sido Dios. Sí era Dios, pero dice en el libro de Filipenses que Él se despojó de ser igual a Dios. O sea que se hizo hombre. Cuando estuvo en la tierra, Él era un hombre como cualquiera de nosotros, hombre completamente, entendiendo todas nuestras situaciones que tenemos, porque era un hombre, se hizo hombre Él. Sentía lo mismo que tú puedes sentir. Tenía las necesidades que tú puedes tener. Y no tenía, se limitó, Él dijo, basta de omnipresencia, basta de omnisciencia, y se quitó todo eso para hacerse un hombre como nosotros. Si hubiera sido Dios, dice, pues échale otro clavo, al cabo no me duele, es Dios, ¿qué le pueden hacer uno a Dios? Pero se hizo un hombre para habitar como nosotros. Pero Él recibía mensajes del Espíritu Santo que le hablaban a su corazón como te puede hablar a ti también. Y la mujer vino y empieza ese diálogo de que dame de beber, que no tienes carro, que sí, que dónde habló a Dios. Y la mujer le dice de repente, le dice Jesús, tráeme a tu marido. Y la mujer dice, yo no tengo marido. ¿Sí? Y Jesús le dice, con esa gnosis, con esa sabiduría que él tenía, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer, ¿quién te dijo eso? Sí. Una palabra de sabiduría habla al corazón del hombre o de la mujer, y te puede decir lo que hay dentro de ti. Y tú te preguntas, ¿quién le dijo eso? Sí. Y ese don que Dios puede dar a una persona, cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí, se puede utilizar para edificar a otros. Todo ese tipo de dones que voy a estar mencionando tienen la intención de que el hombre se acerque a Dios, de edificación. Si uno de esos dones se usa para destruir, ese no es de Dios, no es de Dios. Dios no utiliza dones para destruir al hombre. Dios utiliza los dones, todo lo que estoy mencionando ahorita, para acercarlo al hombre. Sí. Una vez estaba compartiendo en una iglesia también, sí, entró una mujer, después esta mujer le habló con la persona que le había invitado y le dijo, oye, ¿quién le dijo a ese joven, porque estaba joven en aquel tiempo, todo lo que es mi vida? Tú le dijiste, ¿verdad? Y dice, no, yo no le dije nada. Sí. Es que cuando tú tienes el don de palabra de conocimiento o ciencia, aunque quizá no lo estás sabiendo, puedes estar tocando, poniendo el dedo en la llaga de la persona en el punto principal para que la persona pueda acercarse a Dios y decirle lo que está pasando. Sí. Hace un tiempo también creo que fui a la casa de un hermano de la iglesia de aquí, Hopkins, y estaba hablando con una joven que venía a la iglesia también aquí, y le dije algo de su marido, y el otro hermano que me había invitado dijo, ya ves, eso yo no se lo dije yo, eso Dios se lo dijo. Sí. Es una palabra de ciencia, que lo puedes tener tú también. Sí. Hay diferentes lugares donde esa palabra puede aplicarse. Sí. Esta manifestación del Espíritu de Dios no es solo para ayer, es también para hoy en día. Y necesitamos esa palabra de ciencia para que la gente empiece a hablar a otros. Ok, esa palabra de ciencia no es una palabra de sospecha, ok. No puedes decir a la gente, yo sospecho, hermano, y eso no es palabra de Dios. No es una sospecha. Es una seguridad de que está pasando alguna cosa en la vida de tu hermano y tú quieres hacérselo ver, ¿sí? La siguiente palabra, el don de fe. ¿Qué es el don de fe? ¿Sí?
La palabra que se utiliza en el griego es pistis, y esta palabra es confianza o creencia, significa que esta persona tiene una fe extraordinaria en confiar en Dios en algo que no es natural. ¿Sí? Recuerdo una ocasión de un hermano que hizo un evento. En el evento, pues iban a recaudar fondos y todos estaban bien preocupados porque había amenaza de lluvia. Y este hermano tranquilo, ¿sí? Y confía en Dios, hermano, confía en Dios. Tenía su as en la manga, ahora te lo voy a decir cuál era su as en la manga. Los hermanos ya después que empezó a llover dijeron, alguien aquí hizo algo malo, ¿qué pasó? Y todo eso. Y ya cuando terminó después de varias horas y no pudieron recaudar nada, el hermano les dijo, hermanos, ¿saben qué? Como sabía que posiblemente iba a llover, compré un seguro porque si llovía me pagaran todo lo que invertimos y nos dieran el doble de lo que esperábamos ganar. Entonces ganamos. Y todos los hermanos, ¿cómo le hizo ese hermano? ¿Sí? Tenía fe en que quizá iba a llover, y si iba a llover y sabía que iba a llover, él estaba arriesgando por algo positivo. Y el don de fe no es para que te vayas a las carreras de caballos o al casino. Con fe para eso no te va a beneficiar en nada, ¿sí? Eso, si vas ahí al casino, va a aplicarse lo que dice Salmo 91. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar, ¿sí? Eso te va a pasar si vas al casino, ¿sí? No es para aplicarlo en el casino, es para crecer, es para edificar a otros, es para bendecir. Es la fe de decirle a un hermano, vas a encontrar trabajo, ¿sí? Estaba en la escuela bíblica hace varios años, en México, en Matehuala, San Luis Potosí. ¿Sí? Íbamos a un rancho. En ese rancho estábamos empezando a predicar la palabra. Uno de los jóvenes que vino con nosotros, ¿sí? Le dijo, fue a compartir a la casa de una persona, un hombre granjero de ahí del área, un lugar muy pobre. Y el hombre le dijo, mire, yo no me venga a predicar de nada de eso, porque Dios ni me quiere ya así. Le dijo, ¿y qué pasó? Dice, pues es que mire, tengo un toro que utilizo para labrar la tierra, ¿sí? Y el toro tengo un mes que no lo veo. Lo soltamos al monte porque pues allá se alimentan y ya cuando los queremos que bajen los vamos a buscar y lo traemos. Y tengo un mes buscándolo y no lo encuentro, decía el hombre, ¿sí? Y el joven estudiante de la escuela bíblica le dijo, pues ¿cómo ve? ¿Qué tal si usted lo encuentra en esta semana? ¿Sí? Y el hombre dice, si lo encuentro esta semana, hasta me convierto, voy a la iglesia. Y pues lo va a encontrar esta semana. Le digo en el nombre de Jesús que lo va a encontrar esta semana. ¿Sí? Y caramba, y él llegó a compartir eso con nosotros. Todos nos sorprendimos porque ¿qué clase de hermano le dice esa promesa a alguien que a lo mejor ya perdió, ya lo tienen por ahí en la carnicería, su triste toro? Joven, yo voy a buscar de Dios y literalmente se puso a ayudar toda la semana, en serio, desayuno y comida se la saltaba y nomás iba a cenar después, ¿sí? Toda la semana se la puso ayunando el hermano llorando, en lugar de ir a comer, se metía en su cuarto y clamaba a Dios, Señor, no nos dejes estar avergonzados en tu presencia, en que encuentre ese toro, y perdió varios kilos. Llegó al siguiente domingo, fuimos al rancho ese, y el hombre lo va a ver luego a su casa, y le dice, ¿y qué pasó con el toro? Dice, ya lo encontré, ¿sí? Y yo me quedé sorprendido de que el hombre haya encontrado el toro, porque el hombre le dio una palabra de fe, y hizo lo que tenía que hacer él, ¿sí? Y dejó a Dios lo que uno puede no hacer. Pero cuando tienes fe, puedes creer que puede pasar algo. Pero, híjole, he escuchado tantas historias y he visto tantas historias de cosas que Dios hace a través de los hombres comunes y corrientes. Otro estudiante, que lo compartí con una pareja hace poco, ¿sí? Fuimos al grupo indígena, los PAME, allá estábamos predicándoles. Bueno, ellos estaban predicando, los mandamos a los jóvenes para que hicieran sus prácticas como ministros. Entonces fue allá, estaba con un par de jóvenes más, eran como 3 de ellos. Me dice que uno de esos jóvenes recibió una pareja, que le dijo a la pareja,
hermano, porque no eran pastores, hermano, fíjese que pues no podemos tener niños. Y el joven, no sé si en su audacia o en su fe o no sé qué pasó, pero dijo, pues voy a orar por ustedes. ¿Sí? Lloró por ellos. Y eran como las 12 del día. Y les dijo, pues ya oré por ustedes, vayan y háganlo. ¿Sí? Y se quedan viendo la pareja. Ahorita, sí, ahorita vayan a hacerlo. ¿Sí? Y se fueron a hacerlo y literalmente quedó embarazada la mujer. ¿Sí? De veras que pueden pasar cosas extraordinarias cuando la persona cree que Dios puede hacer milagros. De veras que pueden pasar cosas extraordinarias. Y eso es para edificar a la iglesia y para testimonio de aquellos que no creen. ¿Sí? Ese don de fe es extraordinario, es un don de milagros. Pero otro don similar es el don de sanidades. Y en el don de sanidades también hay mucho que decir, ¿sí? Es una gracia. No nada más sanidad física, también puede ser sanidad espiritual, emocional, psicológica. Puede ser diferente tipo de sanidades, pero la idea es que la persona puede restaurarse a lo que una persona es normal. ¿Sí? Hay algunas personas que tienen ese don y que no lo están desarrollando. Y tú lo puedes tener, hermano y hermana. Nomás que no lo sabes. ¿Cómo vas a descubrirlo? Pues ora por los enfermos. Y cuando estos empiecen a sanar, otra vez, el riesgo, todos esos tipos de dones tienen riesgos. El riesgo de una persona de don de fe es sentirse más que los demás. El riesgo del don de sanidad es decir, pues mándame un poquito de dinero y yo te mando una bendición para que te sanes. Y eso hacen en algunos radios de la frontera mexicana. ¿Sí? Mándanos tanto dinero, te mandamos un pedazo de la carpa donde predicamos y con ese pedazo de la carpa te vas a sanar. Y hacen como una especie de fetichismo. Cuando tiene una persona un don, no se lucra con el don. No se siente más que los demás porque yo sí tengo ese don y ustedes no. No es para comparar y no hay ninguna persona que yo conozco, excepto Jesucristo, que tiene todos los dones. No es para buscar quién es más Superman que otro. Es para confiar en que Dios hace los milagros por sí mismo y Él lo hace para recibir la gloria. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto? Y yo he estado en oraciones de esta misma iglesia donde hemos recibido personas que han dicho, pues tengo cáncer, me dicen que ya me faltan pocos días y ya casi me estoy despidiendo. Y hemos orado y hemos ayunado y la persona se ha recuperado, se ha sanado. Eso está pasando, ¿sí? Y sigue pasando, y aunque no, es como cuando Dios a veces, cuando un hombre pone el dedo en un estanque y hace un poquito de olas, pero luego esas olas se disipan y ya nadie se acuerda de eso. Pero el hecho de que Dios haya puesto su dedo en el agua, que se mueve y que todos empezamos a asombrarnos de lo que está haciendo Dios, eso está continuamente y debe de estar continuamente en nuestra mente. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos en esta iglesia de Dios actuando es Sammy. Ahí está Sammy por ahí, ¿sí? Ya se fue, yo creo. Anda en el baño de seguro. ¿Sí? Ahí está Sammy, ¿sí? ¿Cuántos? ¿29 cirugías? 29 cirugías. Lo vi cuando nació. No lo vi exactamente, ya después de que nació lo vi, ¿sí? Los doctores decían, no duran ni unas horas. Y aquí está caminando. ¿Sí? Y luego oren por él, porque cada rato, no sé si ustedes reciben por ahí un mensaje, oren por él porque sale al hospital de nuevo. Y sigue caminando todavía. 29 cirugías, de esas que te duermen y te abren un poquito, te sacan una cosa y 29 cirugías. Y ese muchacho es un milagro caminando. Pero porque no vemos que las ondas siguen alborotándose, ya se nos olvida de que Dios hace milagros. Y ahí está este muchacho milagro. ¿Sí? En serio, Dios está actuando en nuestros días de una manera increíble y tenemos que empezar a verlo. ¿Sí? El don de milagros, ¿sí? Ese es un don también de parte de Dios.
Esta palabra en griego se llama energema y dinameon, como dinamita y energía. Así como cuando pasa algo, es increíble lo que está pasando. Y lo podemos, de alguna manera, alguien de nosotros tiene ese don aquí en la iglesia, don de milagros, de hacer milagros. Que todos se den cuenta de que Dios está actuando. Y es para nuestros días, no es para futuro ni para mañana, es para hoy. Tú puedes empezar a creer que Dios puede cambiar las cosas. Recuerdo que una mujer en Brasil, ¿sí?, creyó la palabra de que dijéramos a un monte, quítate y échate a la mar, y el monte se iba a echar. Decía esa mujer, tenía una montaña al lado de mi casa que no me dejaba ver el sol. Yo quería ver el sol, ¿sí? Y empecé a clamar a Dios para que Dios me quitara esa montaña de en medio, ¿sí? Y todos me decían que estaba loca, decía esta mujer, ¿sí? Pero un día llegaron unos ingenieros, dijeron, por aquí vamos a construir una carretera y hacer un hoyo a la mitad, ¿sí? Y ya pasaba el sol por ahí para llegar a su casa. A veces no tiene que ser necesariamente que literalmente se vaya a la montaña y se eche al mar, sino que Dios puede actuar por medios naturales para que podamos ver lo sobrenatural de que es Dios. Hay ese don también de hacer milagros. Número 5, ya quiero ir terminando porque creo que ya estoy pasándome de tiempo. Número 6, el don de profecía, ¿sí? Ese es un instrumento para declarar la voluntad de Dios. Una persona que habla lo que Dios dice es un profeta, porque un profeta habla lo que Dios le dice que diga. Y una persona que está enseñando ahorita en la escuela bíblica y en la escuela de niños, la palabra de Dios a los demás niños, está usando eso como un don de profecía, para enseñarle a otros lo que Dios quiere que ellos sepan. Y una madre que le dice a sus hijos, mira, mi hijo, tienes que orar, porque aquí dice en la Biblia que hay que orar. Está usando esa palabra de profecía para decirle, Dios quiere que hagas esto. Y un padre que también está corrigiendo a su hijo, no vayas por ese camino, no tengas esos amigos, deja ese tipo de cosas, porque esas cosas te van a limitar en tu vida espiritual. Esa es una persona que también está usando ese don de profecía para instruir a otros. Ese don de profecía no es un don de que la persona se levanta y es el gran profeta. Cualquier persona que habla a otros de la voluntad de Dios está utilizando ese don de profecía. Y cuando lo tiene claro en la mente del propósito de Dios para la vida de cada uno, puede declarar ese don y puede empezar a bendecir a otros. Puede decirle, hijo, tú vas a ser el primero de mi familia que se va a graduar del high school y también vas a tener una carrera y vas a ser alguien importante porque tú vas a estar lleno de Dios mismo. Dios te va a levantar para eso. Y esa es una profecía también. No esperemos que se levante alguien aquí y diga, va a caer otro talibán, va a venir a Estados Unidos. Eso no tenemos que inventar nada de eso. Pero utilizamos el don de profecía cuando estamos bendiciendo a otros en el nombre de Dios. Y está cambiando la situación, ¿sí? El número 7, discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, ese es un don que la persona ve las intenciones o el corazón de las otras personas con las que están hablando, ¿sí? Si hubiera ese don de discernimiento de espíritus, en las iglesias no habría personas que vienen a engañarnos. Algunos tienen su agenda para venir a una iglesia y sacar dinero a otros, o abusar de otros, o hacer sus propias cosas otros. Porque uno, cuando tiene el don de discernimiento de espíritu, sabe, esa persona no es una persona correcta para apoyar. O esa persona sí es una persona que necesita la ayuda y lo voy a tratar como un hermano para levantarlo. El don de discernimiento de espíritu es importantísimo. Es el que cuida que las cosas estén marchando bien y correctamente, en la dirección correcta, para que el Señor se manifieste en un templo, en un lugar. Él sabe cuando hay esa tristeza, o cuando hay esa vergüenza de estar en la casa de Dios,
o esa limitación de estar en la casa de Dios. Quiero ir terminando ya porque se me acaba el tiempo, ¿sí? El siguiente es el don de lenguas. Ese don de lenguas también podría hablar muchas cosas. Pero es un don que también puede dar Dios a la iglesia y que sirve específicamente para la edificación de la persona que practica ese don. Es para edificación personal. Si se utiliza en la iglesia, dice el libro de Corintios, si en la iglesia alguien empieza a hablar en lenguas, tiene que ser que haya otra persona que interprete lo que está diciendo, si no la persona debe de callarse. Yo sé que han estado en algunas iglesias, muy probablemente, hay mucha influencia de esto en Latinoamérica, en donde todos están hablando cosas raras, ¿sí? Y todos hacen así como grillos por acá y por allá. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Si sucede eso, eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y Pablo le decía, si hablan en lenguas, que nada más sea uno o dos y con intérprete. Que no más tomen turnos, que no hablen todos como grillos. Que hable uno o dos y alguien que le interprete. Si no, mejor que hable en su casa, en sus propias lenguas, para edificación de él mismo. Porque las lenguas son para edificar la persona misma. Y cuando se utilizan en la iglesia, tienen que edificar a la iglesia. Si no edifican en la iglesia, están trayendo confusión a la iglesia y división en la congregación. Y por eso deben de alguna manera limitarse. Y por último, el don de interpretación de lenguas, que significa de que la persona puede entender lo que la persona que está hablando en lenguas está diciendo para poder dar un mensaje. Y ahí les voy a también contar otra historia personal, ¿sí? En esa historia personal, era un joven, yo de 17 años, antes de convertirme al Evangelio, pero estaba cerca de la iglesia. Mi mamá era cristiana, entonces de vez en cuando iba, ¿sí? Y fuimos a jugar fútbol a otra iglesia que estaba al lado de nosotros, al otro lado de la colonia. Y llegamos con la intención de jugar fútbol, pero estaban orando esos jóvenes. Y me dijo una joven que estaba ahí dirigiendo esa oración, ¿quieres que ore por ti? Y yo así como que no me vengas a mí con 17 años, incrédulo completamente. ¿Sí? Eso ya para mí ya no... ¿Qué vas a decirme? ¿Sí? Ok, ora por mí. ¿Sí? Pasa al frente, pasó al frente al altar. Y le dijo a un amigo que teníamos mutuo, se llamaba Ernesto ese muchacho. Ernesto, ora por él. Y empieza este muchacho a orar por mí y a hablar en lenguas. Y ahora sí se puso bueno, yo pensé, ¿no? A ver qué va a decirme ahora, ¿sí? Y la chica esta se llamaba Elsa, ¿sí? Empieza a decirme, Dios te dice esto. Y caramba, cuando te dice Dios te dice esto, uno para las orejas, ¿no? ¿Qué va a decir, sí? Y me empieza a decir la mayor parte de los pecados grandes que yo tenía en mi corazón, literalmente. Así como que alguien le estaba comentando todo lo que yo estaba sintiendo y haciendo en ese tiempo. Y yo, ay, ¿esto quién se lo dijo? Yo estaba asombrado y realmente con un poco de temor, ¿qué me va a decir ahora? ¿Sí? Y me dijo esta joven, y estás pasando ahorita por esto, y Dios está triste por lo que estás haciendo, pero te voy a decir otra palabra. Y me dijo, si tú cambias tus caminos, un día vas a predicar mi palabra, vas a ser predicador por diferentes naciones. Un día Dios te voy a usar para que tú te levantes en medio de la congregación. Un día vas a traer muchos a Cristo. Un día vas a predicar la palabra como si me conocieras, porque me vas a conocer. Y eso me tocó en mi corazón, porque realmente es lo que estoy viviendo ahora. Porque mi vida cambió a partir de ese momento. Esa persona que me dijo esa palabra no sabe el cambio que hizo en mi corazón cuando pudo declarar lo que yo era antes y lo que podía ser después. Que se puede utilizar esta palabra para bendición, soy testigo de eso. ¿Sí? La última cosa que voy a decir. ¿Sí? Jesucristo en el libro de San Mateo, capítulo 25, del 14 al 30, da una parábola. Un hombre, dice, se iba a ir lejos a otro lugar. Y llama a 3 de sus siervos, los de más confianza. Y a cada uno, según su capacidad, le da talentos. Talentos es una medida de peso.
26 a 32 kilos. De valor también, podía ser dinero, ¿sí? A uno le da 1, a otro le da 5 y a otro le da 10. Y se va, ¿sí? Uno de ellos, el que tiene 10, empieza a invertir, empieza a mover el dinero, empieza a comprar y vender y todo un negociante de la cabeza y gana 10. El otro, pues dice, pues ¿cómo le hago? No sé qué hacer. Mejor se lo voy a dar a los banqueros y a ver qué hacen los banqueros. Y los banqueros, un buen banco parece ser, duplican el dinero también. 5 y 5. Y el último le dio 1 nada más. Y ese hombre dice, pues ¿qué hago? ¿Y qué tal si lo pierdo? Si lo invierto y lo pierdo. Si compro algo y no puedo hacer nada. Bueno, mejor lo entierro. Lo enterró. Así cuando venga el maestro, pues se lo saco. Aquí está el que me diste. Completito, igualito como me lo diste. Ni lo he usado, ahí está. Y dice Jesús que llegó el amigo, el dueño de todo, y vio al de 10 y le dijo, has sido un buen siervo. De esos 10 que has tenido, te voy a poner sobre 10 ciudades. Y al otro que hizo 5, le dijo, yo te voy a poner sobre 5 ciudades. Y al que hizo solamente 1, le dijo, ¿qué pasó contigo? ¿No lo podías por lo menos dar a los banqueros para que lo duplicaran ellos? O sea, ¿no podías a lo mejor bendecir al pastor o al evangelista o al profeta o al maestro para que ellos trabajaran lo que tú debías haber trabajado? Y dices que tuve miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a la responsabilidad? No, pastor, eso de acercarse mucho y buscar de Dios y sacar su don de uno mismo, eso no es para mí, es para otros, no para mí. Yo no quiero responsabilidad, ya tengo mucho trabajo. Mire, todo lo que tengo que hacer durante la semana, todo lo que tengo que leer aquí y trabajar allá, y no me pida que yo me meta más al buscar de Dios, no me pida que yo trate de aprender más de la palabra, no me pida que yo ore, no me pida que yo ayune, no me pida nada porque yo estoy muy ocupado. Miedo a la responsabilidad. Miedo a lo que otros te van a decir. ¿Y qué tal si yo oro por un enfermo y no se sana? ¿Voy a quedar mal, pastor? Miedo. Y el miedo hace que nos paralicemos y no caminemos hacia adelante. Pero así como me dijo esa chica que yo un día iba a servir a Dios, yo te digo que si rompes ese miedo, tú también un día vas a ser una persona de honra, como un vaso de honra en la casa de Dios. Cuando dejes de tener el miedo de lo que pueden decirte por aquello que tú puedes hacer, porque lo puedes hacer. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, reprendemos el miedo. Reprendemos la flojera. Reprendemos la amargura de nuestro corazón o la vergüenza de nuestro corazón que nos hace pensar que no somos nadie, que no somos importantes delante de ti. Tan importantes somos que tú moriste por nosotros en la cruz. Señor, te pido, Padre, que cada uno de los que están aquí ponga su mano en el arado y no voltee para atrás. Empiece a caminar una vida de victoria y de fe. Que deje el miedo a un lado y empieza a sentir que tú estás hablándole a su corazón y que puedes hacer grandes cosas a través de su vida. Estamos en tus manos, Señor. Levanta un pueblo lleno de dones, porque tú se los has dado. No se los da el pastor, no los autorizo yo, ni los escojo yo. Son de tu Espíritu Santo que vienen a tu iglesia. Pido, Padre, para que edifiques a tu congregación. Levántese un pueblo que te honra con sus dones que tú le has dado. Que nos dediquemos a buscar más de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.